Los aranceles propuestos por el presidente Donald Trump a principios de 2025, tanto sobre las importaciones provenientes de México y Canadá, como sobre los productos chinos, no solo amenazan con afectar la competitividad de la industria automotriz estadounidense, sino que también podrían desencadenar una serie de efectos colaterales a nivel económico y social. Jim Farley, CEO de Ford Motor Company, ha sido uno de los más vocales en señalar las consecuencias de estas políticas comerciales para la economía estadounidense, particularmente para la industria automotriz, una de las más emblemáticas y tradicionales del país. Ford, un pilar del crecimiento económico de Estados Unidos desde su fundación a principios del siglo XX, se encuentra en una posición única para comprender las ramificaciones de los aranceles. Farley, quien asumió el liderazgo de la compañía en 2020, ha dirigido a Ford durante un periodo de transformación marcado por la creciente disrupción tecnológica en la industria y una mayor competencia global. Ford, como muchas otras grandes empresas automotrices, ha dependido de acuerdos comerciales como el USMCA, tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, para mantener sus cadenas de suministro eficientes y económicas. Los aranceles propuestos por Trump, que afectarían especialmente las importaciones de piezas y componentes provenientes de México y Canadá, podrían alterar profundamente este ecosistema industrial. México ha sido un socio clave en la producción de vehículos, siendo responsable de la fabricación de una variedad de componentes esenciales como motores, arneses eléctricos e interiores, mientras que Canadá ha suministrado acero y aluminio, materiales fundamentales para la fabricación de vehículos. Estas importaciones transfronterizas han permitido a las empresas automotrices estadounidenses mantener bajos los costos de producción y ofrecer productos competitivos en el mercado global. La introducción de aranceles del 25% sobre las importaciones de México y Canadá, junto con el 10% sobre los productos chinos, cambiaría radicalmente este panorama. La integración de las cadenas de suministro en América del Norte, facilitada por acuerdos comerciales como el USMCA, se vería interrumpida, lo que podría llevar a un aumento en los costos de producción y a la potencial deslocalización de fábricas en Estados Unidos. El impacto en los costos operativos sería inmediato y devastador, afectando no solo a las grandes automotrices, sino también a las pequeñas empresas y a la clase trabajadora que depende directamente de estos empleos. La industria automotriz en Estados Unidos no solo es vital para la economía nacional, sino también para la estabilidad de muchas comunidades en el Medio Oeste y otras regiones clave del país. En lugares como Michigan, Ohio y Pensilvania, el empleo en la manufactura de automóviles ha sido un motor crucial para el crecimiento económico durante más de un siglo. Si los aranceles impuestos por Trump continúan y se intensifican, podrían generar un daño irreversible a largo plazo, con pérdidas significativas de empleo y una creciente inestabilidad en estas regiones que ya enfrentan los efectos de la desindustrialización. Por lo tanto, la amenaza de los aranceles propuestos no es solo una cuestión económica, sino una cuestión social y política de gran alcance. El futuro de millones de trabajadores, desde aquellos que ensamblan vehículos hasta los que producen componentes clave, está en juego. Si estos aranceles se implementan, las comunidades que dependen de la industria automotriz podrían enfrentarse a una crisis de empleo, lo que afectaría la calidad de vida de muchos estadounidenses y aumentaría las tensiones en las políticas internas de Estados Unidos. Trump, fiel a su estilo de grandes promesas, ha presentado su plan arancelario como una cruzada patriótica para hacer grande de nuevo a la industria estadounidense. En un bullicioso mitin en Michigan el mes pasado, redobló la apuesta, prometiendo proteger a los trabajadores de la explotación extranjera. No vamos a permitir que otros países nos sigan estafando, tronó con su habitual bravuconería, electrizando a la multitud. Es 25% para todos, sin excepciones ni exenciones. Si lo fabricas en Estados Unidos, no hay aranceles. Para la base de Trump, es un grito de guerra que apela a décadas de frustración por el impacto de la globalización en las ciudades manufactureras. Pero para Farley, un ejecutivo pragmático que dirige Ford en medio de una tormenta de disrupción tecnológica y competencia global,
la retórica del presidente oculta una realidad peligrosa. Este enfrentamiento es más que un desacuerdo sobre política comercial. Es una fractura inusual entre un presidente republicano y un titán del sector corporativo estadounidense, que expone las fisuras dentro de un partido republicano históricamente alineado con los intereses empresariales. Lo que está en juego es monumental, no solo para las ganancias de Ford, sino para más de 1 millón de trabajadores estadounidenses vinculados a la industria automotriz, para los consumidores que enfrentan precios récord en los vehículos y para las ambiciones del país de liderar la carrera global por la supremacía en vehículos eléctricos, ELV. Mientras Washington avanza hacia una decisión, la pregunta se cierne: ¿será esta apuesta de Trump el impulso que reviva la manufactura estadounidense? ¿O será un tiro por la culata que deje a trabajadores y empresas pagando el precio? Jim Farley no es conocido por ser un provocador. Su enfoque pragmático y su orientación hacia los datos lo han convertido en un líder empresarial respetado en todo el mundo. Sin embargo, a principios de 2025 se encontró lanzando una crítica pública a una política comercial impulsada por un presidente republicano, lo cual es una rareza en el mundo empresarial. Los líderes empresariales en Estados Unidos, especialmente aquellos al mando de grandes corporaciones como Ford, históricamente han mantenido un perfil bajo cuando se trata de las políticas de los presidentes de su propio partido. No obstante, Farley, reconociendo el impacto potencial de los aranceles en la industria automotriz y en la economía estadounidense en general, no dudó en alzar su voz. Desde que asumió el liderazgo de Ford en 2020, Farley ha estado guiando a la compañía a través de un periodo de desafíos sin precedentes. La industria automotriz enfrenta una disrupción constante debido a los avances tecnológicos, como la transición hacia vehículos eléctricos y la competencia de gigantes como Tesla, Toyota y otros fabricantes globales. Además, la pandemia de COVID-19 dejó una marca indeleble en la economía global, interrumpiendo las cadenas de suministro y alterando las dinámicas del mercado. En este contexto, las políticas comerciales de Trump, si se implementan, solo complicarían aún más una situación ya volátil. Farley entiende que los aranceles del 25% propuestos por Trump son un riesgo directo para la estabilidad financiera de Ford y de la industria automotriz en general. Según las estimaciones de Ford, la aplicación de aranceles tendría un impacto inmediato en el costo de las piezas importadas, lo que incrementaría significativamente los costos de producción. Esto no solo afectaría a Ford, sino a todas las empresas de la industria, desde las grandes automotrices hasta los proveedores de partes y componentes más pequeños. El CEO de Ford advirtió de manera contundente que la imposición de aranceles afectaría gravemente la competitividad de la industria automotriz estadounidense. Las empresas estadounidenses, especialmente aquellas que dependen de una cadena de suministro global, se verían obligadas a enfrentar mayores costos de producción, lo que a su vez resultaría en precios más altos para los consumidores. La industria automotriz, que ya está lidiando con el cambio hacia vehículos eléctricos y la transición hacia nuevas tecnologías, no puede permitirse enfrentar nuevas barreras comerciales que solo agravarán las dificultades económicas. Además, Farley destacó que la medida podría generar un efecto dominó en el empleo. La industria automotriz en Estados Unidos emplea a más de 1 millón de personas, y muchas de estas empleos se encuentran en regiones como Michigan, Ohio y Pensilvania, donde los votantes republicanos han respaldado a Trump en las elecciones pasadas. Si los costos aumentan y las fábricas se ven obligadas a reducir su producción o incluso a cerrar, los impactos económicos serían devastadores para estas comunidades que ya luchan contra la desindustrialización. Los datos de la industria respaldan su argumento. Casi el 60% de los componentes en un vehículo Ford fabricado en Estados Unidos provienen de México o Canadá. El Ford Bronco, ensamblado en Wayne, Michigan, depende de transmisiones hechas en México. La F-150, un gigante cultural y económico, necesita acero y aluminio canadienses. Los analistas estiman que un arancel del 25% podría añadir entre $2,000
y $5,000 al costo de cada vehículo, una carga insostenible cuando el precio promedio de un auto nuevo ya ronda los $47,000. Ford enfrenta una elección sombría: absorber el golpe, arriesgando despidos y cierres de plantas, o trasladarlo al consumidor, excluyendo a compradores de clase media y desplomando la demanda. La industria automotriz de Estados Unidos, como muchas otras industrias manufactureras, depende en gran medida de una red de suministro global. Pero la interdependencia de América del Norte, impulsada por acuerdos como el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, USMCA, ha sido particularmente crucial para mantener la competitividad de la industria automotriz estadounidense. Este tratado, renegociado por la administración de Trump en 2020, fue diseñado para fomentar la producción en América del Norte, reducir las barreras comerciales y permitir una mayor integración entre los tres países. Esto ha permitido a las grandes automotrices de Detroit como Ford, General Motors, GM y Stellantis competir con fabricantes extranjeros sin los mismos costos adicionales derivados de las políticas proteccionistas. México, en particular, juega un papel central en la cadena de suministro de la industria automotriz. Durante décadas, las empresas automotrices han confiado en México no solo como un lugar clave para ensamblar vehículos, sino también como un proveedor esencial de componentes de bajo costo. El país ha sido una fuente importante de partes y piezas como motores, arneses eléctricos, interiores de vehículos y una variedad de componentes especializados. Esto ha permitido que las empresas de Detroit produzcan vehículos más baratos y competitivos en términos de precio. Además, México se ha beneficiado enormemente del sector auto, ya que millones de empleos han sido creados en fábricas y empresas subsidiarias a lo largo del... Por otro lado, Canadá, a través del USMCA, también ha tenido un papel importante al proporcionar materiales clave como el acero y el aluminio, que son esenciales en la fabricación de vehículos. En este contexto, la proximidad geográfica y los acuerdos comerciales entre los tres países han ayudado a reducir las barreras comerciales, mantener la competitividad de los precios y al mismo tiempo crear una economía más integrada y cooperativa. Sin embargo, la implementación de aranceles del 25% sobre las importaciones de México y Canadá podría destruir esta red de cooperación, con consecuencias desastrosas no solo para las grandes automotrices, sino también para las pequeñas y medianas empresas que dependen de estas cadenas de suministro transfronteriza. Para Ford, esta medida sería particularmente dañina. La empresa tiene más de 20 plantas de ensamblaje en Estados Unidos, desde Dearborn, Michigan, hasta Louisville, Kentucky, y muchas de estas instalaciones dependen de componentes producidos en México y Canadá. Los aranceles adicionales aumentarían significativamente los costos de producción de Ford, lo que podría obligar a la compañía a reconsiderar sus operaciones y reducir la producción. El aumento de los costos no solo afectaría a los fabricantes de automóviles, sino también a las pequeñas empresas que fabrican partes y componentes más especializados. La industria automotriz de Estados Unidos, que ya ha experimentado una disminución en la cantidad de fábricas y empleos debido a la automatización y la globalización, se vería obligada a enfrentar nuevos desafíos. Muchas de las comunidades en los estados clave como Michigan, Ohio y Pensilvania, que han dependido históricamente de la industria automotriz, se verían gravemente afectadas si las fábricas de automóviles se ven obligadas a reducir la producción o incluso a cerrar. Estos estados, que han sido cruciales en las victorias políticas de Trump, también son los más vulnerables a los efectos económicos de los aranceles. Además, las posibles consecuencias no solo se limitarían a Estados Unidos y sus socios comerciales cercanos. Si los aranceles continúan y afectan aún más las relaciones con otros países, podría generar una espiral de represalias comerciales. Los socios comerciales clave, incluidos Japón, la Unión Europea y Corea del Sur,
ya han expresado su preocupación por los efectos de las políticas proteccionistas de Trump y podrían responder con aranceles adicionales a las exportaciones estadounidenses. Esto no solo afectaría a la industria automotriz, sino a una amplia gama de sectores económicos interconectados. Las pequeñas y medianas empresas que dependen de la estabilidad de las cadenas de suministro y el acceso a mercados internacionales serían especialmente vulnerables. La interrupción de estas cadenas de suministro podría provocar una desaceleración económica aún más amplia. La crisis económica de 2008 ya dejó lecciones valiosas sobre cómo los colapsos en las cadenas de suministro globales pueden afectar a la economía mundial. Si los aranceles propuestos se implementan, la industria automotriz DEE-UU podría enfrentar una segunda crisis económica que afectaría a toda la economía, con una posible pérdida de miles de empleos en la manufactura y otros sectores relacionados. Además, el aumento de los costos para los consumidores debido a la inflación de los precios de productos podría reducir la demanda de vehículos nuevos, exacerbando aún más los problemas para los fabricantes. La amenaza va más allá de los vehículos tradicionales. Ford ha invertido miles de millones en vehículos eléctricos con el objetivo de competir con Tesla y gigantes chinos como BYD. Nuevas plantas de baterías en Ohio, Michigan, Kentucky y Tennessee, construidas gracias a los subsidios de la ley de reducción de la inflación de la administración Biden, emplean a miles de personas y representan el intento de Estados Unidos por acortar la brecha en la carrera global por los vehículos eléctricos. Pero los aranceles de Trump podrían deshacer ese progreso al aumentar el costo de componentes importados para EOS, especialmente las baterías. El plan corre el riesgo de paralizar la producción de modelos como la F-150 Lightning. China, que produce el 60% de las baterías para EVs a nivel mundial, ya domina el mercado. Un arancel del 10% sobre importaciones chinas podría erosionar aún más la competitividad de Ford, cediendo terreno a rivales extranjeros, justo cuando Estados Unidos busca afirmarse en la energía verde. La historia de los aranceles en la administración Trump comenzó en 2018, cuando el presidente impuso aranceles del 25% sobre las iones de acero y del 10% sobre el aluminio en un intento por proteger a la industria nacional de estos metales. Estas políticas, que inicialmente se dirigieron a países como China, Canadá, México y la Unión Europea, fueron parte de una estrategia más amplia para reducir el déficit comercial de Estados Unidos y revivir la producción industrial nacional. Sin embargo, los resultados fueron mixtos y las consecuencias de esas políticas siguen siendo un tema de debate hoy en día. Una de las primeras víctimas de esta guerra comercial fue la industria automotriz, que experimentó un aumento significativo en los costos de producción debido a los aranceles al acero y al aluminio. Ford, junto con otras grandes empresas automotrices, estimó que estos aranceles le costaron aproximadamente $1.000 millones en gastos adicionales, que debieron absorberse en la cadena de suministro. Esta cifra es indicativa de los márgenes de ganancia reducidos que enfrentan los fabricantes de automóviles y refleja cómo las políticas comerciales de Trump, lejos de beneficiar a la industria, han provocado una presión económica significativa. En 1990, respuesta a los aranceles impuestos por Trump, las empresas estadounidenses enfrentaron un dilema. Aunque algunas industrias, como la del acero, experimentaron una leve recuperación en términos de empleo, la mayoría de los sectores que dependen de las importaciones, como el automotriz, vieron sus márgenes de ganancia reducirse considerablemente. Ford, en particular, se vio obligada a aumentar los precios de sus vehículos para mantener la rentabilidad, lo que resultó en una caída en las ventas de automóviles. Al mismo tiempo, el costo de los componentes aumentó debido a los aranceles, lo que afectó la competitividad de las empresas estadounidenses en el mercado global. El impacto no se limitó a los grandes fabricantes. Las pequeñas empresas, especialmente aquellas que dependen de las exportaciones, se vieron gravemente afectadas por las represalias comerciales, particularmente por los aranceles impuestos por China sobre productos agrícolas estadounidenses, como la soja y otros cultivos. Los agricultores estadounidenses sufrieron grandes pérdidas debido a la disminución de la demanda china,
lo que provocó una caída en los precios y un impacto directo en sus ingresos. Las empresas que producen bienes intermedios y piezas clave para la manufactura también enfrentaron dificultades debido al aumento de los costos de los materiales. La guerra comercial de Trump dejó en claro que las políticas proteccionistas no siempre generan los beneficios esperados. Si bien algunos sectores pudieron experimentar un breve repunte, la economía en su conjunto sufrió debido a las interrupciones en las cadenas de suministro, el aumento de los precios y la reducción de la demanda en mercados internacionales. Estos efectos han sido aún más evidentes en el contexto de la pandemia de COVID-19, que exacerbó la interrupción de las cadenas de suministro y puso de relieve la fragilidad de las economías interconectadas. Además, las políticas de Trump también socavaron las relaciones con aliados clave. Países como Canadá y México, que históricamente habían sido socios comerciales cercanos, comenzaron a buscar alternativas a las políticas de Estados Unidos. El acuerdo USMCA fue una respuesta directa a estas tensiones, pero no fue suficiente para resolver los problemas estructurales que surgieron como resultado de la guerra comercial. A medida que Trump continuaba con su enfoque proteccionista, las tensiones crecían y las oportunidades para la cooperación internacional se veían reducidas. A medida que las políticas de aranceles de Trump se fueron implementando, la resistencia comenzó a surgir dentro de su propio partido y en el Congreso en general. Si bien el presidente contaba con el apoyo de algunos legisladores republicanos que coincidían con su visión de America First, América primero, un número creciente de congresistas, tanto republicanos como demócratas, comenzaron a expresar su preocupación sobre las repercusiones económicas de sus políticas. Uno de los principales puntos de controversia fue el impacto de los aranceles en las pequeñas empresas, especialmente en aquellas que dependen de las importaciones para sus operaciones. La Cámara de Comercio de los Estados Unidos, una de las organizaciones empresariales más influyentes del país, lanzó varias campañas en todo el país para destacar los efectos negativos de los aranceles, citando el aumento de los costos de producción, la disminución de la competitividad y la pérdida de empleos en diversas industrias. La resistencia también se manifestó en la falta de apoyo de algunos de los estados clave que habían apoyado a Trump en las elecciones de 2016. En estados como Michigan, Ohio y Pensilvania, donde la industria automotriz tiene una presencia significativa, los legisladores comenzaron a cuestionar si las políticas proteccionistas realmente beneficiarían a sus electores. Los efectos de los aranceles en las plantas de ensamblaje y en los trabajadores de la manufactura se hicieron cada vez más evidentes, y los políticos de estas regiones comenzaron a ver las aranceles como una amenaza para el empleo local. Aunque algunos en Washington se mantienen firmes en su apoyo al enfoque proteccionista de Trump, otros comienzan a ver las costosas implicaciones económicas de una guerra comercial prolongada. Los aranceles son un arma de doble filo y el impacto en las familias de clase media, los pequeños empresarios y la cadena de suministro podría erosionar el apoyo político del presidente. Además, las tensiones geopolíticas derivadas de los 1920s aranceles podrían empeorar las relaciones con aliados clave como la Unión Europea, Japón y Corea del Sur, lo que podría resultar en represalias que afecten aún más las exportaciones estadounidenses. El horizonte de la industria automotriz de Estados Unidos está marcado por una incertidumbre que se extiende más allá de los meros aspectos de producción y ventas de vehículos. A lo largo de las últimas décadas, la globalización ha sido un factor determinante en la evolución de esta industria. El capital, la mano de obra y los recursos han cruzado fronteras para formar una red interconectada de producción que ha permitido a las grandes automotrices de Detroit competir no solo en el mercado nacional, sino también a nivel global. La integración de América del Norte a través de acuerdos como el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, TLC-AN, y su reemplazo, el USMCA, acuerdo renegociado por Trump, fue una pieza clave en este engranaje, creando una cadena de suministro fluida y eficiente entre México, Canadá y Estados Unidos.
Sin embargo, los aranceles propuestos por la administración Trump ponen en riesgo este delicado equilibrio, abriendo un panorama potencialmente desastroso para las fábricas de Detroit y sus trabajadores. La advertencia lanzada por Jim Farley, CEO de Ford, no fue simplemente una crítica política, sino una llamada de atención sobre las amenazas económicas reales que acechan a la industria automotriz si se implementan aranceles del 25% sobre las importaciones de México y Canadá. A lo largo de 1920, su discurso, Farley subrayó que esta política no solo afectaría las ganancias de las grandes corporaciones, sino que tendría efectos devastadores sobre los empleos de los trabajadores estadounidenses. La industria automotriz es uno de los sectores que más empleos genera en el país, con miles de trabajadores que dependen directamente de la producción de vehículos, pero también con una red de pequeños empresarios y proveedores que sobreviven gracias a la cadena de suministro establecida en América del Norte. De acuerdo con las cifras proporcionadas por Farley, la implementación de los aranceles podría significar miles de millones de dólares en pérdidas para la industria y una afectación directa al empleo de millones de personas, en su mayoría en estados clave como Michigan, Ohio y Pensilvania, los cuales fueron fundamentales en la victoria electoral de Trump en 2016. A través de su liderazgo, Farley ha puesto sobre la mesa una cuestión fundamental que afecta a la política comercial de Trump: la viabilidad de un modelo económico proteccionista. Aunque los aranceles pueden parecer una solución tentadora a corto plazo para proteger los trabajos en Estados Unidos, a largo plazo el daño podría ser mucho mayor, afectando a las mismas comunidades que Trump prometió salvar. La industria automotriz ha estado interconectada con el resto del mundo desde hace décadas, y las cadenas de suministro que unen a México, Canadá y Estados Unidos no son algo que pueda desmantelarse sin consecuencias graves. México no solo ha sido un lugar clave para la manufactura de vehículos, sino que también es esencial en la producción de partes y componentes, como motores, arneses eléctricos y piezas de interior, que permiten a los fabricantes estadounidenses mantener costos competitivos. Canadá, por su parte, ha sido un proveedor crucial de materiales como acero y aluminio que son necesarios para la fabricación de vehículos de calidad. Este modelo de integración comercial que el USMCA consolidó ha sido fundamental para mantener la competitividad de la industria automotriz estadounidense frente a competidores globales como Japón y Corea del Sur. Al aplicar aranceles a las importaciones de piezas y componentes provenientes de estos países, Trump pone en peligro la capacidad de Ford y otras automotrices para competir a nivel global, ya que sus costos de producción aumentarán sustancialmente. Esta estrategia proteccionista no solo incrementa los costos para los consumidores estadounidenses, sino que también crea una situación en la que los productores de vehículos en América del Norte se ven presionados a considerar alternativas como reubicar la producción en otros países donde los costos laborales y los impuestos son más bajos. En ese sentido, los aranceles podrían resultar en la pérdida de empleo en el mismo sector que Trump intenta proteger, al hacer menos competitivos los productos fabricados en Estados Unidos. Además de los problemas directos para la industria automotriz, la implementación de aranceles podría tener un impacto económico más amplio. Las políticas de Trump podrían desencadenar una serie de represalias de otros países, lo que generaría una espiral de aumento de aranceles sobre otros productos, afectando la competitividad de otras industrias clave, como la agricultura, la tecnología y el sector energético. En particular, las represalias de China durante la guerra comercial de 2018-2019, que incluyeron aranceles a productos agrícolas como la soja, demostraron cómo los aranceles pueden afectar a sectores aparentemente desconectados de la producción manufacturera. Este tipo de guerra comercial afecta de manera directa a las pequeñas empresas y a los trabajadores de estos sectores, que en muchos casos son los que más han sufrido las consecuencias de la disminución de la demanda en mercados internacionales. Otro aspecto clave que Farley y otros líderes empresariales han destacado es la importancia de la innovación y la cooperación internacional
en lugar de políticas proteccionistas que buscan aislar a Estados Unidos del resto del mundo. El modelo que ha sido exitoso durante décadas se basa en la colaboración entre los países, la inversión en nuevas tecnologías y la búsqueda de soluciones más sostenibles. La industria automotriz está en medio de una transformación que involucra la transición hacia vehículos eléctricos y autónomos, lo que requerirá enormes inversiones en investigación y desarrollo. La cooperación internacional en áreas como la tecnología y la sostenibilidad es crucial para garantizar que las empresas estadounidenses sigan siendo competitivas en el futuro. La imposición de aranceles, al dificultar las relaciones comerciales y la movilidad de productos, podría obstaculizar esta transición, ralentizando el avance hacia la innovación y creando barreras innecesarias. Desde un punto de vista político, la resistencia dentro del Congreso también juega un papel crucial en este debate. Mientras Trump continúa impulsando sus políticas proteccionistas, una creciente coalición de legisladores republicanos y demócratas ha comenzado a cuestionar los efectos a largo plazo de los aranceles. Estos políticos, que provienen de una amplia gama de sectores, reconocen que las políticas comerciales de Trump podrían socavar la estabilidad económica del país. La Cámara de Comercio de los Estados Unidos ha sido especialmente activa en señalar los costos económicos de los aranceles, citando estudios que muestran cómo los impuestos adicionales sobre las importaciones no solo aumentan los precios para los consumidores, sino que también afectan negativamente la confianza empresarial, un factor clave para la inversión y la creación de empleo. Por otro lado, el apoyo a estas políticas de parte de los sindicatos y trabajadores podría ser más limitado de lo que algunos esperan. Mientras que la retórica de Trump se enfoca en la defensa de los empleos, muchos trabajadores en la industria automotriz y en sectores relacionados son conscientes de los riesgos que los aranceles representan para la competitividad y el empleo a largo plazo. El presidente de la United Auto Workers, UAW, por ejemplo, ha manifestado su preocupación por las consecuencias económicas de la guerra comercial. A medida que las fábricas de automóviles se enfrentan a crecientes costos de producción y a la incertidumbre sobre los aranceles, los trabajadores temen que sus empleos sean desplazados por la reducción de la producción y la posible reubicación de fábrica a países con costos laborales más bajos. Al mismo tiempo, el futuro de las relaciones internacionales de Estados Unidos también se encuentra en una encrucijada. Las políticas de Trump podrían tensar aún más los lazos con sus aliados clave, incluidos la Unión Europea, Japón y Corea del Sur, quienes ya han expresado su desacuerdo con las políticas arancelarias de Estados Unidos. Las tensiones en 1908, las relaciones comerciales pueden afectar negativamente la cooperación en una serie de cuestiones globales, desde la seguridad hasta el cambio climático y la infraestructura tecnológica. Además, la intensificación de los aranceles podría resultar en un aislamiento económico que sería perjudicial para la economía global en su conjunto, ya que reduciría el acceso a mercados clave para las exportaciones estadounidenses. El conflicto sobre los aranceles no es solo una cuestión económica, sino también política. El futuro de las políticas comerciales de Trump dependerá en gran medida de cómo evolucione el apoyo dentro del Congreso y cómo las comunidades afectadas respondan a las consecuencias económicas. A medida que el panorama se desarrolla, es probable que se necesiten ajustes para equilibrar la protección de los empleos con el mantenimiento de una economía abierta y competitiva. La industria automotriz, que ha sido un pilar de la economía estadounidense durante más de un siglo, se encuentra ahora ante una encrucijada histórica. Las decisiones que se tomen en los próximos años tendrán un impacto duradero no solo en la industria automotriz, sino en la economía global, en la política comercial y en el futuro de los empleos en Estados Unidos. La clave será encontrar un equilibrio entre la protección de los intereses nacionales y la necesidad de mantener relaciones comerciales y de inversión que favorezcan la competitividad y la innovación a largo plazo. El futuro incierto. A medida que los debates sobre los aranceles se intensifican, la industria automotriz, en particular Ford, se encuentra en una encrucijada crucial. La propuesta de Trump
es un desafío directo a la visión de Farley de un ecosistema industrial globalmente integrado y competitivo. Mientras el presidente insiste en que los aranceles son necesarios para proteger a los trabajadores estadounidenses y revitalizar la industria nacional, Farley advierte que la respuesta debe ser más matizada, orientada hacia la innovación, la cooperación internacional y el fortalecimiento de las relaciones comerciales. Lo que está en juego es mucho más que los números de producción y venta. Se trata del futuro de una industria que, desde su nacimiento con Henry Ford, ha sido el símbolo del espíritu empresarial estadounidense. Las decisiones que se tomen en los próximos meses podrían determinar si las fábricas de Detroit, las plantas de baterías de Ohio y las líneas de montaje de Michigan seguirán siendo el corazón palpitante de la economía de los Estados Unidos, o si se verán arrastradas por la presión de políticas económicas que buscan aislar al país del resto del mundo. La tensión es palpable y las decisiones que se tomen en los próximos meses podrían tener repercusiones duraderas no solo para la industria automotriz, sino para la economía global en general. Mientras tanto, el futuro de millones de trabajadores, desde los que ensamblan vehículos hasta los que fabrican componentes clave, sigue estando en juego.